Me llamo Rocío Jiménez Martínez, soy alumna del segundo bachillerato de investigación de ciencias y me dedico a presentar mi proyecto de investigación llamado ¿Qué grupo sanguíneo corre por los pasillos del cráneo? La investigación de este proyecto se dividirá en dos puntos. El primero será el análisis de los grupos sanguíneos en el grado 1. En el segundo trataremos de relacionar el análisis relacionado en el primer punto con la procedencia de los alumnos expertos. El planteamiento de los objetivos de mi investigación ha estado profundamente ligado con la migración en España, que como podemos comprobar en esta gráfica fue dominante a partir del segundo semestre de 2015. La realización de este trabajo surgió por la curiosidad de saber cómo podría la migración en Totana y en España afectar en los grupos sanguíneos predominantes en el centro. Antes de seguir con este trabajo, me gustaría dejar claro algunos términos que siento que son bastante importantes para su comprensión. El primero sería la sangre, conocido, que es un fluido bombeado por el corazón a través del sistema arterial, venoso y capilares. Además, en la sangre podemos encontrar diferentes grupos sanguíneos. Podemos obtener la información de los grupos dependiendo del oxígeno que encontramos en los eritrocitos en la sangre del individuo. Aquí tenemos una tabla en la que se presentan todos los grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el C. Cada grupo sanguíneo tiene su genotipo, que es el conjunto de genes que contiene un organismo, y su fenotipo, que es el conjunto de características visibles de un organismo, que está determinado por su base genética. Podemos observar que generalmente se tiene un genotipo y un fenotipo, pero el grupo A y el grupo B pueden contenerlos debido a la dominancia de su ADN. Además, podemos observar que los fenotipos coinciden con el nombre del grupo. Otros términos relevantes podrían ser el flujo génico, que es el proceso de transferencia de genes de una población a otra. El equilibrio genético, que es el estado de una población en la que la frecuencia de los genes no cambiará de una generación a la próxima. Además, en la investigación utilizamos una ley llamada Ley de Jardinero. Esta es una ley que está profundamente ligada a la investigación del flujo genético. Esta determina si una población se encuentra en equilibrio. La metodología de la investigación, primero debemos encontrar una muestra. En este caso, la muestra fueron el propio alumnado de 10 grado mayor que cursaba secundaria. Además, la recolección de datos se realizó en dos fases. La primera fase se fue en San Juan Bosco de 2020 y la segunda fueron una serie de encuestas porque se hicieron por las clases de educación secundaria junto al Departamento de Educación. Tengo que destacar que en mi proyecto de investigación no hubo ninguna limitación debido a que toda la recogida de información en ambas fases se hicieron. La primera fase los últimos días de enero y la segunda fase la primera semana de febrero de 2020. En la primera fase, en la recogida de información en San Juan Bosco, junto al Departamento de Biología y Fertilidad, recogimos mediante este punzón unas 3 gotas de sangre de cada alumno que quisiese realizarse la prueba de grupo sanguíneo y RH, además de otras actividades que el departamento ofrecía. Con estos dos botes de oxígeno se obtenían el grupo sanguíneo del alumno. Con este, el RH, positivo o negativo. En la fase 2 se pasó junto al Departamento de Orientación una serie de encuestas por la tutoría. Los alumnos debían de apuntar en la columna del grupo su grupo sanguíneo, dependiendo de si habían nacido en España o no habían nacido en España. Además, luego, personalmente, se pasó por las distintas clases preguntando a los alumnos. En la fase 1
fue predominante en los alumnos nacidos en España. El grupo 0 fue predominante en ambos grupos, pero con una mayor predominancia de los no nacidos en España. Y el grupo B y el grupo AB de momento son exclusivos de los alumnos nacidos en España. Esta fue la tabla de resultados de la fase 2. En esta recogida de información, la muestra aumentó a 66 alumnos. La tabla se refleja en esta gráfica. En la gráfica empezamos a notar cambios. El primer cambio es que el número de individuos no nacidos en España en el grupo A aumenta. Y el grupo de nacidos en España aumenta en el grupo C. Además de que empiezan a aparecer los primeros individuos no nacidos en España en el grupo B. Aquí podemos comparar los resultados de ambas fases. Me gustaría destacar de esta tabla que en el grupo B solo se encontraron 3 individuos, los 3 de origen español y los 3 positivos. Para poder analizar mejor los resultados de la investigación, los resultados de esta tabla, que la muestra general fueron 108 alumnos, se reflejaron en la siguiente gráfica. Esta es la gráfica general de resultados. En ella podemos observar que en el grupo mayoritario A y 0, el grupo B son alumnos nacidos en España y el grupo B mayoritario nacido en España, pero con un muy poco porcentaje de alumnos no nacidos en España. El grupo A siendo predominante en los alumnos nacidos en España y el grupo 0 siendo el predominante en los alumnos no nacidos en España. Para terminar esta presentación me gustaría dar unas conclusiones. La primera sería que debería estar mayor los grupos mayoritarios en el grupo A con un 31,5% de la población en España. Y el grupo 0, constituiría el 58,3% de la población. Esto responde a nuestra primera pregunta de investigación, que sería el primer objetivo. En la segunda, podemos observar que el grupo A fue significativamente mayor en la población nacida en España y en proporción debido a que la muestra fue aleatoria. No se cogió la misma cantidad de población nacida en España y población no nacida en España. Como la muestra fue aleatoria, en comparación en proporción, el alumnado no nacido en España fue mayoritario en el grupo C. También cabe comentar que casi todos los casos B y la totalidad de los casos AB se obtuvieron del alumnado nacido en España. Como tercera conclusión, me gustaría añadir que se comprobó por la ley de Hardy-Weinberg, previamente comentada, que la población del alumnado del grado mayor no está en equilibrio, por lo que los valores obtenidos en esta investigación cambiarán en las próximas generaciones. También me gustaría añadir una posible atención de mi proyecto, debido a que, como acabamos de decir, la población no se encuentra en equilibrio y estos datos cambiarán en las posibles generaciones. En una futura investigación se podría volver a realizar los grupos sanguíneos de las próximas generaciones de alumnos y comparar los resultados con los actuales, para así comprobar hacia dónde tiende la población y si los grupos sanguíneos cambiarían. Esta es parte de la bibliografía de mi proyecto de investigación. Y muchas gracias por escucharme y me acompaño con el tribunal para cualquier duda que se me quiera dar. Por mi parte, caballero. Yo creo que
lo del alumnado que ha elegido para la encuesta. Las edades son todos los alumnos De 2020. ¿sí? De 2020. Los alumnos que cursaban secundaria en 2020. Pero todas las edades. En todas las edades. De la ESO, de bachillerato, de No, FP, de secundaria. de secundaria. Solamente secundaria. Ah, solamente secundaria. Y luego lo de una duda que me surgió cuando me leí el trabajo, que ponía nacido en España o no nacido en España. Sí. ¿Eso incluye de origen español o no de origen español? Eso incluye una persona no nacida en España, nosotros la hemos contabilizado como una persona que ese individuo puede haber podido nacer en España, pero sus padres no son nacidos en España. Son extranjeros de origen, pero no se lo dicen en España. Y a ver si lo consideráis como no No nacido. nacidos en Ah, España. perfecto. Ahora sí, esa era la duda. Gracias, ¿eh? Hola, que sí, perdona, tío. Hola, que sí, la proporción, por curiosidad. La proporción exacta no la tenemos. Nosotros la proporción es reflejada en el trabajo, porque era bastante más complicado sacarla. Vale. Que nos resultó un poco más complicado sacar diferentes muestras de alumnos en estado. No tuviste limitaciones. Esto no es una pregunta de paquete con la organización. Yo creo que hay limitaciones a la hora de hacer la analítica y sin embargo no hay limitaciones a la hora de hacer la encuesta. Por eso hay el mismo número de alumnos en la analítica que en la encuesta. No. Hay 42 alumnos en la analítica y 66 en la encuesta. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Pues muchas gracias. Bendito, tío. Muy bien.